4 hijos, 10 nietos, una bisnieta, y no sé hasta dónde me vaya a permitir el Señor alcanzar a ver más adelante, ¿verdad? Es una bendición estar en la casa del Señor. Muy bien, ustedes me invitaron para compartir pensamientos de la palabra del Señor, y yo quiero hablar con ustedes acerca de eso precisamente, de la palabra del Señor. Quiero compartir con ustedes un pasaje que está en la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, aleluya, capítulo 5. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ahí vamos a leer la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Dice este hermoso pasaje a partir del verso 1 en adelante. Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 1 en adelante. Gloria al Señor. Quiero hablar con ustedes, quiero compartir un tema que yo le he llamado una tolerancia inconveniente. Hay cosas que se toleran, pero hay cosas que no se toleran. Y quiero hablar de esto que está en esta carta, en el capítulo 5, repito, versículos del 1 en adelante. Cuando ya lo tengan me dice amén. Si ve a alguien que no tiene Biblia, compártanle la suya. Si hay gente que luego llega a la iglesia y no sabe nada y dice, pues entré y salí y nadie me saludó. Para que nadie se vaya a ir de esa manera, le comparte usted su Biblia. Dice la palabra en el capítulo 5: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Gentiles era toda la gente que no era judía, que era considerada pagana, idólatra, etc. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fíjense hasta dónde llegó la cosa. Vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Levadura es un tipo de pecado, es el tipo del pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal no vayas ni al de ni siquiera. No dice así la Biblia, pero yo me imagino que si hubiera habido Denis o algún otro restaurante, hubiera dicho el apóstol Pablo a los Corintios. Vea usted, más bien dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará.
Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra que nos das en este día. Queremos rogarte que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, trabaje con nosotros en nuestro corazón, para que pueda hacer el Espíritu la obra, porque Él es el que nos convence de pecado, justicia y juicio. Permite que tu palabra, Señor, nos bendiga en este día, que cada uno de nosotros regresemos a la casa llenos de la gracia tuya. Señor, salva, redime, sana, haz milagros y maravillas en este día, en el bendito nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Pueden sentarse, pueden tomar su lugar. Estoy seguro que usted ha estado viendo las noticias de estos últimos, o de este último año, o estos últimos años, y hay una migración impresionante por todo el mundo. Entre esos países, usted lo conoce, muchos de los nuestros están incluidos: México, El Salvador, Nicaragua, Honduras, El Salvador, etc. Pero uno de ellos es Venezuela, un país que hasta donde sabemos tiene las mayores reservas de petróleo, que por consecuencia debería ser uno de los países más ricos del mundo, que hoy se está hundiendo en la miseria. Periodistas, naciones y aún ministros nos narran las condiciones tan precarias en que están viviendo dentro de esta nación, este país hermano nuestro. Un ministro estaba contando que al final de un curso bíblico que a él lo invitaron a dar allá en Venezuela, algo le ofrecieron darle de comer al final del curso, un pedazo de pastel. El pastel es algo, un lujo de ricos ahora en aquellos países en estos días, donde no se tiene ni para lo más esencial. No hay jabón para bañarse, no hay champú, no hay pasta dental, no hay harina, no hay arroz, no hay pupusas, no hay tacos. Imagínense qué tristeza. Menos olvídese de comer un pedazo de carne, aceite para cocinar. Lo que uno ve a la vuelta de la esquina, sin ser un profeta ni cosa semejante, un economista, ni tampoco estamos entrando aquí a la política, no se trata de eso. Todos podemos observar que hay muchos problemas involucrados en la nación. Por lo menos puede haber una represión, hay una represión, puede haber problemas más grandes. La escasez de lo más básico han hecho estragos en la población. La gente por lo menos ha bajado 11.3 kilogramos, dóblelo, 22.6 libras por persona. Pero el año anterior habían bajado 8 kilogramos o 16 libras más. Casi 4 millones, y yo me atrevo a decir que a estas alturas que estamos viviendo, ya no son 4, deben ser 6 millones de venezolanos han huido de su país. Sepa que casi cualquier venezolano tiene carrera profesional. La mayoría son médicos, arquitectos, ingenieros, abogados y muchas cosas más que podría mencionar. Pero llegar a la situación a la que esta nación llegó, ¿sí?, no fue algo que sucedió en un corto plazo, sino que esto tiene más de 20 años probablemente en su problema nacional, que no hubiera sido posible sin la tolerancia pasiva de todo un pueblo, que aunque ahora usted los puede considerar víctimas, ¿verdad?, no pueden también dejar de ser culpables en algún sentido. Se ha dicho que la tolerancia, siempre que la tolerancia, y nosotros lo hemos dicho, es una virtud. En la Biblia, nosotros los pastores se nos pide que seamos tolerantes, que seamos pacientes, dando a entender que en la iglesia habría personas difíciles de enfrentar, de soportar, de tolerar.
dentro de la propia iglesia. Y a todos los creyentes se nos pide que seamos tolerantes con otros creyentes, inclusive con los más, posiblemente más con los nuevos, ¿sí? Con los inmaduros, que deben ser tratados con más consideración. De hecho, los creyentes nuevos son considerados como niños, como si fueran niños, en este caso espirituales. La palabra tolerancia viene del latín y fundamentalmente viene de la raíz soportar, como cuando aquí en esta nación se ponen anuncios, mantas y muchas cosas que dice soportemos nuestras tropas o nuestros soldados. Pero cuando hay personas que no soportan a otras, generalmente se usan frases como las que voy a mencionar: no lo soporto, no lo tolero. Quizá usted mismo o usted misma haya dicho esa frase antes de venir a Cristo, o a lo mejor en Cristo lo ha dicho. En nuestro lenguaje más contemporáneo decimos: es que no lo paso, es que me cae gordo, me cae pesadito. Nomás lo veo, dicen algunos, y se me revuelve aquí la boca del estómago. Y si se fija, todas esas palabras tienen relación con la palabra tolerar. Pero la tolerancia no siempre es una virtud. Aunque es eminentemente un término neutral, significa que se puede ser tolerante en un aspecto positivo, como también se puede ser tolerante en un aspecto sumamente negativo. Por ejemplo, Elí, cuando usted lee la Biblia, ahí en el libro, ¿verdad? Usted dice que Elí fue tolerante ante los escandalosos actos de sus hijos. Elí fue muy tolerante en realidad. Y en casos así se cambia de ser una virtud a un gran defecto. El rey David, por ejemplo, en su momento fue sumamente tolerante ante la actitud de sus hijos, como Absalón, Adonías. Hay un pasaje donde dice que nunca les llamó la atención a sus hijos David. Nunca les pidió cuentas ante las barbaridades que habían cometido también con el pueblo. Note, por ejemplo, que la Biblia en Apocalipsis 2:20, Cristo mismo le reclama a la iglesia de Tiatira contra una mujer que había en esa iglesia que promovía la inmoralidad en esa congregación. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, le dice el Señor al pastor de la iglesia, que toleras a esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a fornicar a mis siervos y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hace unos pocos meses solamente yo leí que es muy probable que la famosa mujer que la Biblia llama ahí Jezabel haya sido la esposa del pastor. Me quedé yo asombrado. ¿Cómo que la esposa del pastor? Sí. Pablo el apóstol también le reclama a los corintios aquí que toleran. Si alguno los esclaviza, lo toleran. Si alguien los devora, toma lo vuestro. Si alguno se enaltece, si alguno les da de bofetadas, ustedes lo toleran. Había gente que desvergonzadamente abusaba de ellos y los manipulaban. Así que en esta circunstancia la tolerancia deja de ser una virtud para convertirse incluso en un pecado en algún momento. Así que todas estas cosas, lo peor de la tolerancia es que la que se le daba en la esfera del área personal, y muchas personas simplemente no crecen, no avanzan cuando toleran pecados en su vida, no se afianzan en la vida cristiana, no son victoriosos en la vida como creyentes, no porque desconozcan sus fallas o sus debilidades o sus pecados, sino porque son o se convierten en tremendamente tolerantes con ellos mismos. Sabemos de aquello que adolecemos, que atenta contra nuestra vida espiritual, lo sabemos, conocemos nuestras fallas, nuestras debilidades. Usted sabe, yo sé a qué pecados somos proclives en algún momento dado, pero somos indulgentes.
Otros llegan a crisis inexplicables para la vida cristiana, tanto en la esfera personal, matrimonial o espiritual. Problemas que no deberían ser parte de un creyente, ahora lo son. Cosas que no deberían ser parte de la vida de un cristiano, usted las ve ahora. ¿Y por qué llegan la gente a vivir esas situaciones? Usted la va a encontrar la respuesta: porque fueron tolerantes, fueron permitiendo año con año, día tras día, que se desarrollaran, que crecieran esas cosas que toleraban, hasta que luego causa una crisis trágica e irreversible. Muchos de los problemas que hoy vivimos son el resultado de lo que toleramos ayer, antier o otro tiempo más atrás. Muchos de los problemas que deseo que Cristo haga su obra divina en mí son el resultado de lo que yo también estoy haciendo. Una frase que usaba la gente de la Revolución Mexicana era, ellos decían: aquellos polvos han traído estos lodos. Es decir, todo comenzó con polvo, pero ahora se ha vuelto, hermano, algo más grave. Hay quienes vienen a la iglesia preguntándose: ¿por qué yo de todas maneras sufro tantos problemas? Sufro problemas en el área emocional, en el área financiera. ¿Por qué estoy sufriendo en el área física? La respuesta es porque por muchos años ha sido tolerante con hábitos, con actitudes o con pecados que no escapan a la sentencia universal de que dice que todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Unos le echan la culpa en ocasiones, cuando les pasan cosas, a la soberanía o a la permisividad de Dios o a muchas circunstancias, pero solo nosotros somos responsables de haberlas dejado crecer hasta niveles muchas veces irreversibles o con consecuencias desastrosas para otros, y todo por nuestra tolerancia, porque vamos tolerando poco a poco. Pablo está hablándole aquí a una iglesia que tiene serios problemas. La razón de esta iglesia es que ellos han sido demasiado tolerantes. Para ellos el pecado del adulterio, de la fornicación, de la carnalidad, ahí en los Corintios era algo natural prácticamente, se veía bien. La pregunta es, esta tarde, ¿con qué cosa estoy siendo tolerante en mi vida y que yo no debería hacerlo? Y antes de que eso me produzca un tropiezo, un dolor, un quebranto innecesario, debo ponerle un alto hoy. Hoy, como pastor, yo me pregunto: ¿por qué esto hace tropezar a la gente? Esto es normal en una persona que no conoce a Dios. Pero esto no debería ser el problema de un creyente, no debería serlo. Claro que los hijos de Dios sufrimos problemas y circunstancias que no tenemos explicación. ¿Quiere un ejemplo? Ahí tiene usted a Job. Por supuesto que Job se enfrenta a enemigos, a barreras que tratan de detenerlo, de desviarlo. Claro que tenemos aflicciones, pero no deberían ser las mismas que acosan a los que están viviendo allá afuera, a los no creyentes. Y eso sucede muchas veces porque somos tolerantes. La tolerancia implica varias cosas que nosotros deberíamos tomar en cuenta. Pablo le dice a la iglesia de Corinto que, en primer lugar, la tolerancia viene por causa de la ignorancia. La razón es que si eres tolerante es porque ignoras muchas cosas importantes que no deberías ignorar en la vida. ¿No sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Quizás los más jóvenes que están aquí no entienden de qué estamos hablando, porque no entienden qué es la levadura. A lo mejor me preguntan si no saben qué es eso. Es algo que le echas, es un mismo pedazo de la masa que lo dejas ahí y va formando algunos gérmenes. Y con el paso del tiempo, eso mismo se lo echas a la harina, a unas 2 libras de harina, y de un día para otro, si tú quieres preguntar qué es la levadura, pregúntate por qué el pan se pone tan esponjoso.
¿Y por qué tú también te pones tan esponjoso con el pan? Le echan levadura a la harina y de un día para otro se esponja, se hincha, se pone más grande. ¿Te das cuenta? Lo mismo pasa con el pecado. Tú lo dejas en tu vida y otro día te va hinchando, el pecado te va hinchando, te va dejando cada vez peor. Lo ignoras y eso significa que estás siendo tolerante. No sabes, por ejemplo, que ver un poco de pornografía te va a dañar toda una vida de matrimonio. Te la va a dañar. Aunque la veas, la pornografía, cuando ya todo el mundo está dormido en la casa y tú te vas al televisor más oculto de la casa o con el celular empiezas ahí. Comprende que tomarte un poco de permisividad, joven, señorita, en el noviazgo puede producir un bebé. ¿Sabías eso? Que dejar que tu novio te empiece a manosear, que parece de esos animales que tienen 8 tentáculos, ¿verdad? Un pulpo, ¿verdad? Y que te está manoseando. ¿No sabes? ¿No? ¿Ignoras acaso que eso te puede producir un bebé? Que tú no sabes aún ni siquiera cómo cuidarlo. Eso es común aquí en esta nación. Muchachitas de 12, 13 años, 14 años que están teniendo hijos y no saben cómo cuidar un bebé. No sabes que mantener un mal hábito de tu conducta echará a perder todas tus relaciones matrimoniales, en el trato que tú tengas con tus hijos, en el trabajo a donde vas, en la escuela donde asistes, y que a la postre puede desencadenar una catástrofe en tu vida entera. A veces tendemos a ser peligrosamente ignorantes, y lo peor que puede pasarte es que no te conozcas ni siquiera a ti mismo. Ese es un peligro tremendo. Hay quienes para ver los pecados de otros parece que tienen un microscopio y un radar que sabe todo lo que está pasando por todas partes. Ven los pecados de los demás con lentes de aumento. Hay personas que inmediatamente ven a alguien errar y ya la evalúan, la etiqueta y la juzgan. Pero esa capacidad se atrofia cuando se trata no de ver a otros, sino se trata de verse a sí mismo. Ya no se ven igual las cosas. Curiosamente parecen tener superpoderes y dones de discernimiento para ver los defectos y las incapacidades del prójimo. Pero cuando se trata de ellos mismos, no los ven. Hay una historia de un hombre que llegó a su pueblo con su vestimenta llena de parches. Y alguien le preguntó: bueno, ¿y todos esos parches que traes en tu vestimenta, de qué se tratan? ¿Qué significan? Bueno, dijo el hombre, los traigo aquí puestos en mi vestimenta para acordarme de todos ustedes. Este parche que traigo aquí es de fulanita de tal que es muy chismosa. Gracias a Dios que aquí no hay nadie así, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero este otro pegamento es de perenganito, que es muy mentiroso. Este otro parche es de sutanito, que es muy ladrón. No que ladra, sino que roba cosas. Digo, porque tengo que explicar a veces hasta las cosas, ¿verdad? De manera entonces que nosotros encontramos, ¿verdad?, cosas así. Pero vea usted, hay gente, y le dijo a alguien: bueno, ¿y ese parchezote que traes atrás en la espalda, para qué lo traes? Ah, sí, dijo, ese parche que traigo atrás soy yo mismo, pero lo traigo en la espalda para no verlo. Y así somos muchos de nosotros. Para no ver los nuestros, nos hacemos de la vista corta. Pero cuando se trata de ver a los demás, ¡qué barbaridad! La exhortación bíblica es: examinaos a vosotros mismos, pruébense a ver si están en la fe. ¿Qué manera de hablar suya o mía no honra a Dios? Dígame, ¿cuál es esa manera? ¿Qué manera de decidir y de obrar nuestra no está honrando a Dios? ¿Qué manera de tratar yo a mi esposa, a mis hijos o a mis padres no honra a Dios? Porque yo puedo ser un músico, un cantante, un maestro de escuela dominical, etcétera, pero puedo tener actitudes que no están honrando a Dios.
Vea usted nomás lo que puede pasar. Eso que practico me puede traer un problema del cual me voy a arrepentir toda mi vida. La ignorancia es muy grave. Dada nuestra condición regenerada, no tenemos excusa para ser ignorantes. La Biblia dice que nosotros estamos en luz y no aprendemos solo para decir que sabemos más. Es que aprendemos más de nosotros, de cómo somos dada nuestra condición de personas que venimos siendo regeneradas. Si usted entiende la palabra regeneradas, por ejemplo, usted tiene los genes de su papá y de su mamá. Pero cuando usted viene a Cristo, usted recibe unos nuevos genes, los genes de Cristo Jesús, para que la vida suya sea cambiada y la mía también. Dele gloria al Señor en esta tarde. Aleluya. Pablo lo sabía y no era ajeno a todo eso. En Romanos capítulo 7 y versículo 18, dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien, el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Quiero hacer lo bueno, pero batallo mucho, dice Pablo. Luego dice el versículo 23, pero veo otra ley que está en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, él mismo se dice a sí mismo, miserable hombre de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte, de este cuerpo mortal? Y este hombre sabio, entendido, comprendía esto. Pablo sabía que características de sus hábitos y tendencias eran nocivas y los atacaba. Nosotros debemos comportarnos como un boxeador, ¿verdad? Hay boxeadores que hacen sombra, se dice, es decir, ensayan y como que hay alguien más ahí enfrente y como que el otro le tira golpes y se saca. A eso se le llama hacer sombra en el boxeo. Pablo dice que nosotros no somos como boxeadores que estamos haciendo sombra, sino que me golpeo, dice Pablo, a mí mismo. Pablo en su carne tenía un contrincante, ¿sí?, al que tenía que vencer. Tenía que derribar a sus enemigos personales. ¿Como cuáles personales enemigos? Como la tolerancia, como la autocompasión. Una mujer que estaba barriendo en el templo y cantaba una canción que decía, todo se derrumbó, estaba cantando la señora algo de eso, y en eso entró el pastor y dijo, en Jericó, en Jericó. O sea, para que el pastor no la agarrara que estaba cantando una canción. Pero muchas veces nosotros toleramos muchas cosas que no deben ser toleradas. La tolerancia es la antesala de la tragedia. Ponga atención. La tolerancia es la antesala de la tragedia. Las escrituras te dan un tiempo para corregir. La Biblia es como un espejo. Tú te estás viendo en él. Inmediatamente cuando lees la palabra te das cuenta que está hablando de ti mismo. Ahí me doy cuenta de qué cosas adolezco. El libro de Proverbios capítulo 19 versículo 18 en la Nueva Traducción Viviente dice, disciplina, corrige a tu hijo mientras haya esperanza, de lo contrario arruinarás su vida. ¿Ya oíste? Te lo vuelvo a decir, corrige a tu hijo mientras haya esperanza. Ay, no, es que el niño se me trauma. El que se va a traumar eres tú más viejo, verás, acuérdate de mí. Cuando el muchacho o la muchacha se te empiecen a salir por la ventana, primero por la ventana, después se salen por la puerta, porque ya traen llave. Ya les diste las llaves de la casa, ellos entran, salen, se van en el carro tuyo y ni cuenta te da. Y tú dormido, pensando, soñando con los ángeles. No estás con los ángeles. Tienes problemas muy serios con tu familia. Sí, señor. Sí, señor. Eso significa que hay un momento de corregir las cosas. Hay un tiempo de abordar los problemas de la vida con tus hijos. Es que a mí no me gustan los problemas, a mí tampoco. A mí tampoco me han gustado nunca. Hay cosas que fácilmente pueden ser erradicadas, corregidas, encarriladas, pero ignoraste el tiempo de la oportunidad, toleraste
Y cuando deseas enmendar, ya la tragedia ha llegado a tocar a la puerta de tu vida. Llega el policía a la madrugada y te dice: usted es el hijo de la señora, sí, acabamos de encontrarlo muerto porque chocó en el carro. Ay, no, yo no quisiera que eso pasara a mis hijos. Pues corríjalos. Díganle lo que está mal, enfréntelos. No les tengan miedo, no se lo van a comer. Esta es la generación de cristal, se quiebran por cualquier cosa. Sí, señor. A nosotros nos corregían con una vara, con una... A mí, yo les he dicho muchas veces cuando predico, a mí mi mamá me corregía con una manguera. ¿Cómo, hermano, que lo corregía? Pues sí, me corregía con un pedazo de manguera. Así era la criatura. Para que se dé cuenta cómo era. ¿Sí? Lo único, dice, no tuviste que tomar terapia. No, lo único que no me gusta mucho es regar la yarda ahora, pero de ahí en adelante hago todo lo demás. ¿Se da cuenta? Hay cosas. En segundo lugar, la tolerancia implica negligencia. La tolerancia implica negligencia. Gálatas 5:9. La levadura de la fornicación amenazó a la iglesia de Corinto, pero para los gálatas era la falsa enseñanza de los judaizantes. ¿No entiendes que si dejas un pecado, por pequeño que parezca, te destruirá a la postre? Porque si no lo corriges, eso lo llevará a faltas mayores, a más graves. Es como cuando tú o yo vamos en la calle, ya en la esquina hay una esquina, un lugar de 4 altos, las 4 esquinas, las 4 entradas de calles tienen que hacer alto, pero empezamos a llegar y nomás volteamos y hacemos un semi-alto. De repente, ¿verdad? Cuando menos te pasas un semáforo en rojo y finalmente llegas a un choque grave al hospital o a la morgue por no aprender a detenerte. Cuando te vuelves negligente es porque toleras cosas que no debes tolerar. Una mala palabra, un carácter irascible. Es que esa palabra la decíamos allá en la casa de mi papá y de mi mamá. Pues quítesela, porque no debe estar ahí. Si usted sabe que no debe estar ahí, quítela de su lenguaje y ponga una palabra correcta que le dé gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Vean, un pensamiento no controlado. Cuando tienes un pensamiento que no lo controlas. Yo tenía un amigo que íbamos por la calle cuando éramos jóvenes, y hacía poco tiempo que los 3 amigos nos habíamos casado, poco tiempo, y entonces de repente vamos en la calle caminando ahí por cerca del centro de la ciudad de Chihuahua, y él, van las muchachas y luego se les quedaba viendo, ¿verdad? Así como muchos a veces en la calle ven una muchacha, ¿verdad? Y se le quedan viendo y luego le ¿qué pues contigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? Es que se me figuró ver una hermana. No vengas con cuentos con que es hermana. No es hermana. Los ojos se te están yendo para donde no debe. Y luego dijo una vez, es que si no hay lucha, no hay victoria. Mira qué lindo saliste. Original, ¿va? Está bonito. ¿Ve? Me gustó eso. El pecado es muy fácil de evadirle. Véalo usted. Usamos frases relacionadas con la tolerancia nosotros. ¿Qué tanto es tantito? Una vez al año no hace daño. ¿Ve? No nos damos cuenta que poco a poco nos vamos volviendo permisivos. Y luego va usted con la mamá o en la escuela dominical, habla usted con hermano, fíjese que su hijo está portando mal. Mi niño no hace nada de esas cosas en la casa. Hay mamás que a mí no me digan nada, si no ya no vengo a la iglesia, porque esa es la amenaza. ¿Sí? Me voy de esta iglesia porque aquí regañan mucho. Esa maestra que tienen regaña mucho. Su maestro, ¿verdad? Allá en la escuela le encargaba tareas y no las hacía. Y hay mamás que dicen, mi niño nunca dice mentira, mi angelito. Pero esos angelitos un día se van a morir, ¿verdad? Si les gusta el pleito allá en la calle, se van a encontrar otro peor que ellos, de seguro. Seguro que se van a encontrar otro peor. A veces hay padres de familia que dicen que mis niños elijan a qué iglesia quieren ir.
poquito peor. Que el niño elija, el niño no sabe elegir, por el amor de Dios. La criatura todavía no sabe, es usted el que tiene que poner el ejemplo y llevarlo a la casa de Dios. Cuidado, porque más pronto de lo que piensas tendrás un delincuente en tu casa, padre o madre de familia. El hombre que ahora es un degenerado no comenzó hacia el principio. El que ahora es borracho, ahora le dicen botella con patas. Comenzó tomándose una solamente. El drogadicto que muere de una sobredosis no comenzó así. Primero comenzó con un cigarro, después una pastilla, finalmente una sobredosis. Primero fueron permisivos, después tolerantes y ahora son negligentes. Y eso pasa con gente que no conoce a Dios. Pero ¿por qué debe pasar eso entre los creyentes? Es la pregunta. Dese cuenta que el costo de ser tolerantes es muy grave. ¿Cuándo fue tiempo de corregir? Cuando fue tiempo de guiar, de enseñar con el ejemplo, no lo hizo. Lo ven a ustedes, hermano adulto que está ahora adulto y que tiene hijos jóvenes. ¿Lo ven su hijo orar en la casa a usted? No les diga, hijo, tienes que orar. No, ore usted. Muéstreles el ejemplo. Déles usted el modelo que ellos deben de seguir. ¿Sabe que una de las cosas que a mí me impresionaron desde niño fue, mi padre era ferrocarrilero, así es que muy poco estaba en la casa. Una vez o dos veces cada 15 días venía a la casa y nosotros casi no lo veíamos. Pero el día que llegaba y el día que le tocaba estar en la casa, yo veía que dejaba entreabierta la puerta de su cuarto. Y yo lo único que oía era: Señor, salva a mi hijo Sergio, salva a mi hijo Rubén, salva a Ismael, salva a Isaac, salva. Y aquí estoy para la gloria del Señor, porque vi un ejemplo, tu hermano, que me fue bueno, que me bendijo la vida. Dese cuenta, no te permitas el ser ofensivo en tu lenguaje con tus semejantes. Es que a mí así me criaron. Es que mi papá y mi mamá eran bien mal hablados. Pues ahora en Cristo no seas negligente. Confróntate con Cristo, no seas tolerante. Escudriña la palabra, ora siempre a Dios para que seas formado a la imagen y a la semejanza de aquel que te salvó y que te crió. Mira lo que dice David en uno de sus textos: perseguí a mis enemigos y los alcancé. No volví hasta acabarlos. Los herí a mis enemigos, de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis pies. Entiéndase que yo no dejaré que algo que es perjudicial para mi vida, algo que está atentando contra mi corazón, mi vida cristiana, mi santidad, contra mi progreso espiritual, se detenga. Voy a confrontar el pecado. No seré negligente con lo malo, tampoco permisivo con el pecado, y lo haré de tal manera que mi enemigo jamás vuelva a hacerme un problema y que se quede derrotado mi problema que yo tenga, cualesquiera que sea. En tercer lugar, la tolerancia implica indiferencia. La tolerancia implica indiferencia. Primera de Corintios 5:1, ahí donde leímos: de cierto se oye que entre vosotros hay fornicación. En una iglesia. No es un chisme, no es un rumor lo que oyó Pablo, es una certeza. Qué acusación tan grave para una iglesia, ¿no le parece? De cierto se oye que entre vosotros hay fornicación. Y es una fornicación que ni siquiera entre los paganos, entre los idólatras, entre los gentiles se oye que hay. Y les dice Pablo, deberían lamentarse que esto suceda, como diciendo, ¿dónde está la reacción natural a un hecho vergonzoso? ¿Qué le pasa a la iglesia que se ha vuelto tolerante? ¿No te importa? ¿Acaso crees que si sigues pecando no te pasará nada? ¿Maldices, fumas, tomas, adulteras, ves pornografía y la vas tolerando y crees que no te va a pasar nada? Estás muy equivocado. Uno de los pecados más graves en la Biblia es la indiferencia. Y te lo voy a probar con algo que dice Jesús. Cuando Jesús está juzgando a 4 ciudades de su tiempo: Betsaida, Capernaum, Corazín y Tiberias. Eran ciudades
pesqueras, ciudades marítimas, donde Cristo realizó la mayor parte de su ministerio. Y Jesús juzga tremendamente a estas ciudades. Él vivió ahí. Su cuartel de predicación ahí estaba, en esas ciudades, prácticamente en Capernaum. Esa aldea se llamaba así porque se cree que ahí había nacido Nahum el profeta. Capernaum. Se cree que ahí había nacido Nahum, el segundo que condenó a Nínive. Usted no lo conoce mucho porque conocemos más a Jonás que llegó a condenar a Nínive, pero Dios tuvo misericordia. Pero pasaron cerca de 100 años y volvió ahora volvió Nahum, y ese sí condenó a Nínive, porque el pecado había seguido, había continuado después de algún tiempo. Jesús en el capítulo 10 de Lucas, versículo 13, comienza su condena. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo hace que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. En el tope de las ciudades más pecadoras estaban obviamente Sodoma y Gomorra, pero ahora aparece ahí Corazín y Betsaida. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Hades, infierno, en griego, lugar del castigo eterno para los que rechazan el amor de Dios. También se le llama Seol para los hebreos, era el mundo de los muertos. Abadón, el lugar de la destrucción o de la perdición. La Gehenna, el valle de Hinnom, donde se depositaba la basura, los animales muertos de la ciudad, y de ahí salía humo día y noche. Tiro y Sidón eran las ciudades más idólatras que tenían los cananeos. Ellos les enseñaron a Israel a adorar a Baal, a Astarot o Astarte o Acera, que es la misma. De ahí provenía Jezabel precisamente. Cristo hizo milagros entre ellos. Excusa no tenían estas ciudades. Cristo predicó, sanó, restauró, pero se volvieron indiferentes, como mucha gente que hoy en día es indiferente en las iglesias. El terrible juicio de Dios a Elí, el sumo sacerdote de Israel, tuvo como base la indiferencia. Nunca le llamó la atención a sus... ¿Sabe cuando Elí les dijo su pecado? Hijos, oigo que ustedes están durmiendo con las hermanas que cuidan las puertas de la iglesia del templo. Wow. Y luego la regañadota fue esta. ¿Qué es esto que oigo de ustedes? Ay, qué regañadota les dio. Algunos ya no quieren regañar a los muchachos. Es que se me va en la casa, que se vaya. Que se mantenga solo, a ver si es cierto. Que tenga que pagar las cosas solo, verá que al rato se devuelve muy mansito. No, papá, pues aquí vengo. Es que se me acabó la lana. ¿Cómo no me depositas unos $2,000 para seguirle yo en la mía? No, hermano, no, tenemos que cambiar eso. Vea usted lo que estamos viendo. Elí juzgó. Si usted cree que Elí fue un sumo sacerdote que juzgó poco tiempo a Israel, está equivocado. Lo juzgó por 40 años. No fue cualquier cosa, fue el hombre de Dios en su momento, pero se descuidó de sus dos angelitos, Efni y Finés, y fue un hombre extraordinario porque ejerció los ministerios de juez y de sumo sacerdote. Tenía dos cargos en Israel, pero fue juzgado terriblemente. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 27. Viene un varón y le da el juicio. Yo había dicho que la casa y que tu casa y la de tu padre andarían delante de mí siempre, perpetuamente. Pero ahora le está diciendo Dios, ahora yo digo, nunca yo tal haga. ¿Por qué? Porque yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Aquellos que no me glorifican como me deben glorificar, también así como me consideran a mí chiquito, poquito, como
como un tiempo de entretenimiento en la iglesia, pues síganse entreteniendo, pero yo no voy a soportar que ustedes me menosprecien, dice el Señor. Están muy serios, hermanos, me están asustando. Están enojados con el pastor Jaramillo, que nunca viene y ahora vino. Pero así es el Señor. Yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian, los que me han tenido en poco, yo también así los voy a tener. Y en una batalla de Israel con los filisteos, en el capítulo 4, versículo 18, le dan la noticia a Elí de que sus 2 hijos están muertos. La Biblia dice, ¿verdad? Fíjense qué curioso. Él no se murió porque le dieron la noticia de los 2 hijos muertos. Se murió cuando cayó muerto hacia atrás porque le dijeron que el arca de Jehová, el arca del pacto, ¿qué significa el arca del pacto? La presencia de Dios la habían tomado los otros pueblos, las otras naciones. Cayó hacia atrás, siempre estaba en una silla mesera, y cuando le dijeron que el arca de Jehová se fue para atrás, se desnucó y se murió el hombre. Era un hombre viejo, la Biblia así lo describe, viejo y pesado. La maldición le alcanzó exactamente como le habían predicado. ¿Por qué un juicio tan severo para un hombre que le sirvió a Dios? Por su tolerancia y por su indiferencia. Primer libro de Samuel 2:12. Los hijos de Elí, escuche bien lo que eran los hijos de Elí. Eran los sacerdotes del pueblo de Israel, pero dice la Biblia que eran impíos. Eso significa que no tenían piedad. Y luego dice la Biblia, y no tenían conocimiento de Jehová. A ver, espérenme. Eran los sacerdotes del pueblo de Jehová y no tenían conocimiento de Jehová. Pues tenga cuidado si los hijos suyos o los míos vienen a la iglesia y no tienen conocimiento de Jehová, aunque sean los hijos míos o los hijos de quien sea. O se arrepienten y buscan a Dios, o a todos nos agarra por parejo. Vea usted. Extraño, ¿verdad? Porque en ese momento eran sacerdotes. Hay personas que toleran ciertos pecados y que ahorita no pasa nada, pero de repente la vida da unos cambios impresionantes, y todo por ser indiferentes. El tolerar es un grave pecado porque implica, tolerar significa estar de acuerdo. Eso significa que si tolero es porque puedo coexistir, convivir con lo malo. Pablo a la iglesia de Corinto le llama la atención porque toleran y son indiferentes del pecado de un miembro. Su padre ya se había muerto, el padre de este miembro de la iglesia. Y luego, como el hombre seguramente que el hombre había sido viudo y luego se volvió a casar, ¿verdad? Resulta que el hijo tomó a la madrastra, la mujer que había sido de su padre, y se empezó a acostar con ella. Pero la tolerancia, en cuarto lugar, implica una vana confianza. La tolerancia implica una vana confianza. Esto aplica directamente a nuestras circunstancias personales. Les dice Pablo a los corintios, y vosotros estáis envanecidos. No es buena vuestra jactancia. ¿Por qué tolero pecado en mi vida personal? Pues porque pienso que a mí no me va a pasar nada. Jonás dijo, me levantaré como las otras veces. Sansón dice, me levantaré como las otras veces. Porque tenía 25 años levantándose y no le pasaba nada. Y él pensó que toda la vida le iba a pasar igual, que no le pasaba nada, aunque pecara y pecara. No, hermano, no. A mí no me va a pasar nada. ¿Cómo no? Le dijo una dama a mi mujer, no me pregunte, pastora, no me ande preguntando por qué no venimos al culto, porque luego usted me hace pecar, le dijo a mi mujer. Y dijo mi mujer, a ver, espérenme, pero ¿cómo es que si yo le pregunto que por qué no vino al culto, yo la hago pecar a usted? Porque usted me hace que yo cuente mentiras de por qué no vine al culto. Ahora era piedra de tropiezo. John Piper, un escritor cristiano, dice en su libro, miren lo que dice en su libro: el pecado derribó al hombre más sabio, hablando de Salomón.
El pecado derribó al hombre más fuerte, refiriéndose a Sansón. Y el pecado derribó al hombre que era conforme al corazón de Dios, a David. Y luego él pregunta, ¿tú crees que a ti no te derribará? ¿De dónde sacaste que eres inmune al pecado? Si el pecado derribó a estos gigantes, ¿dónde nos quedamos nosotros? Por eso la tolerancia es una vana confianza. La iglesia de hoy se siente moderna. La iglesia de hoy se siente progresista. Y cuando hablo de la iglesia me refiero a todas las iglesias, a todas las congregaciones. La iglesia se siente inmune al pecado. Se siente incluyente, como la iglesia de Hillsong de Nueva York, que permite que homosexuales canten en su grupo de alabanza. Y usted se asusta cuando oye toda la ola de barbaridades que oye. Un pastor de cierta denominación homosexual se casó con otro y le dijeron, ok, le dijo su denominación, te vamos a dejar casarte, pero nomás con este. ¡Qué ridiculez! Yo cuando oigo esas cosas digo, Señor, me da celo de oír ese tipo de cosas que el mundo está haciendo. Es que tú no eres, tú eres un anticuado, le dicen a uno en la iglesia. A mí me dicen, es que tú estás muy cuadrado. Sí, estoy muy cuadrado, así me quedo. Prefiero quedarme en el cuadro que irme al infierno. Prefiero perder amigos que irme al infierno por hacer lo que los demás hacen. No lo voy a hacer. No lo voy a permitir. Y usted tampoco debería permitirle. Y debería darle gloria a Dios, porque Dios nos ha tenido misericordia hasta el día de hoy. Quiero terminar con esto. En quinto lugar, la tolerancia implica corrupción. La tolerancia, tolerar cualquier cosa, implica que se va a corromper. ¿No sabes que un poco, dice el verso 6, un poco de levadura leuda toda la masa? Ya les he escrito, les dice Pablo a los de Corinto, que no se junten con los fornicarios. ¿Por qué? Porque se van a corromper. Porque cuando vas en contra de la santidad divina, la levadura es un símbolo de corrupción. Lo que tolero no solo es pecaminoso, sino contagioso. El pecado produce imitación. La idea de Pablo no era dar un escarmiento, sino porque su actitud se iba a reproducir. Se lo voy a probar con dichos de la gente. Usted me va a ayudar, ¿estamos bien? Usted me ayuda. Dice un dicho, ¿verdad? El que con lobos anda, a aullar se enseña. El que entre la miel camina, algo se le pega. La niña es risueña y usted que le hace cosquillas, pues sígale. Y luego me dice otro que dice, el que nace patamán del cielo le caen las... Ah, no, ese no es, ¿verdad? Pero el escritor de Hebreos dice el escritor de Hebreos, cuida que no brote ninguna raíz de amargura. ¿Por qué? Porque por ella muchos van a ser contaminados, contagiados. Nosotros, la iglesia, nos hemos acostumbrado a usar palabras cristianizadas. Una chismosa le dice a la otra, te digo esto para que, mira, te estoy contando esto que pasó, pero no para que la riegues, sino para que me ayudes a orar. Qué casualidad. Un chismoso produce otro chismoso. ¿Por qué cree que se dividen las iglesias? Por el espíritu de rebelión que se tolera, que se corrompe. Pablo le dice a Timoteo, el que cause división después de una y otra amonestación, échalo para afuera. Escuche bien. Imagínate con esta naturaleza que tenemos inclinada al mal. Es como decían, ¿verdad? Precisamente, ¿verdad? No, hay muchas cosas que la gente se le llama sabiduría popular a los dichos. No se olvide que luego que Dios juzgó a Ananías y a Zafira porque toleraron. ¿Qué toleraron? La avaricia. Y eso los llevó a una vana corrupción. El juicio de Ananías y Zafira fue impresionante. ¿Por qué?
Porque ellos pusieron en peligro la santidad de la iglesia primitiva. Por eso cayó un gran temor sobre el pueblo. Cuando cae primero Ananías, Pedro le dice: ¿por qué, Ananías, ustedes, tú y tu mujer, se pusieron de acuerdo y quisieron tentar al Espíritu Santo? Y cayó muerto. 3 horas después viene la hermana Zafira: yo tengo un amigo que me ama. Oiga, y luego le dice: ven Ananías. A ver, Pedro le dice: ven Ananías, tú Zafira, ven para acá. Ven para acá. ¿En cuánto vendieron la propiedad? En tanto, hermano Pedro. ¿Por qué ustedes han intentado mentirle al Espíritu Santo? Mira, ahí entraron los jóvenes, acaban de entrar los jóvenes que sepultaron a tu marido, y también a ti te van a sacar. Y cayó muerto. Y el pueblo entró en temor. ¿Quién no entra en temor con una cosa de esas? El camino más seguro al infierno es gradual, poco a poco. Había un canto que cantábamos cuando yo estaba niño: te desvías más y más por el proceloso mar, te desvías, es decir, te vas desviando poco a poco. Muchos no toleran a otros, pero ellos se toleran todo el pecado que les gusta. Toleramos la ignorancia, la negligencia, la indiferencia, la vana confianza, la corrupción. Como aquellos 3 hermanos que en confianza se confesaron sus pecados. El primero dijo: bueno, hermanos, yo tengo que confesarles aquí que de vez en cuando me echo una copa de vino. Y le dijeron al segundo: órale, ahora tú. Y dijo: bueno, yo de vez en cuando le quemo la cola al diablo, le fumo un cigarro. Y el tercero, con el rostro colorado, no quería decir nada. Y le dijeron los otros 2: anda, ya nosotros dijimos lo nuestro, dinos cuál es tu debilidad. No quiero, dijo, no quiero, pero ya que insisten. Mi debilidad es que soy muy chismoso y ya no aguanto las ganas de ir a contarle al pastor lo que ustedes están diciendo aquí. El problema de esto es que practicamos cosas que estorban la bendición de Dios en la iglesia. Gloria a su nombre, Señor. ¿Por qué muchas veces no baja el Espíritu? Como hay gente que dice, yo oigo mucha gente, ¿por qué ya no hay derramamiento del Espíritu? Por el pecado. Porque venimos tolerando muchas cosas. Si persistes en ello, en el pecado, tarde o temprano te cobrarán la factura. Póngase de pie. Este mensaje es una palabra de oportunidad para tu vida, para que te arrepientas, para que te vuelvas a Dios. Cuando un predicador le hable la palabra de Dios, no es una palabra de juicio, es una palabra de oportunidad. No la desprecies. Mira lo que dice Isaías 1:18. Vengan, vamos a ponernos a cuentas. Si tus pecados son tan brillantes que todo el mundo los ve, serán como la nieve emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí que resalta, vendrán a ser como blanca lana. ¿Quién puede quitarte a ti, quitarme a mí el deseo de pecar? Pues el Espíritu Santo trabajando en nuestro corazón. Los que necesitan un cambio o cambios personales, vengan para acá, acérquese. Si no necesita usted ningún cambio, de todas maneras se puede acercar al altar, porque es un tiempo de oportunidad que Dios nos da a todos. Acérquese. Venga alguien que necesite de Dios. Bueno, alguien que necesite de Dios, venga. A todos cuando venga, no, algunos ya están pensando, es que si paso los hermanos me van a ver y van a decir, ves, yo te decía que fulano. Dios tiene oportunidades para usted y para mí. Te damos gloria, Señor. Te damos honra. Te damos alabanza. Te damos adoración. Te damos la gloria, Señor, porque el Espíritu Santo trabaja.
Quiero